verdad es que la fidelidad del Señor nos persigue en todo momento y en todo instante, y qué maravilloso es sentirse cubierto por esa fidelidad. Esta semana meditaba mucho en el Salmo 40. La verdad es que de una u otra manera nos hace entender cómo necesitamos estar conectados con Dios. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¡Qué hermoso! La verdad es que hay circunstancias a veces que de una u otra manera nos abruman y nos llevan a un pozo cenagoso, dice el ejemplo David. O sea, hace entender y comprender que llegamos a algo oscuro, que no podemos salir por sí mismos, que no es imposible poder salir con nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas están cansadas, están agobiadas, están ya al límite, a tal punto que entra uno en esa desesperación. No hay salida. Pero David, frente a ese momento oscuro de su vida, se dio cuenta que lo único que había que hacer era inclinar su rostro, orar, conversar con Dios, porque de allí venía la fuerza, venía la dirección, venía el aliento y la esperanza para aquello que de una u otra manera lo había rodeado. Así también nosotros como iglesia hemos estado orando, clamando, también por peticiones a nivel mundial y a nivel también nacional. Pero hoy a través de esta oración también vamos a incluir a aquellos que están afectados de salud, que están enfrentando también esta semana circunstancias también donde van a tener que ser intervenidos quirúrgicamente para que el Señor se glorifique también en esos momentos que de una u otra manera necesitamos también ver la gloria de Dios. Así que los voy a invitar a que nos coloquemos en pie y podamos orar ante el Padre e interceder. Interceder es colocarme en el lugar del otro, como que fuera yo misma. Y en ese instante poder declarar toda mi desesperación, mi angustia ante Dios, para que Él interceda por estas peticiones. Padre amado, Tú nos has dado un privilegio hermoso a través de Jesucristo, de poder conversar contigo, de poder estar a tus pies y poder expresarte también aquellas inquietudes, preocupaciones e incluso circunstancias, Señor, que trascienden más allá de nuestras fuerzas y nos encontramos en un callejón oscuro. Por eso ahora nos unimos como iglesia para interceder, porque sabemos que tú estás aquí presente a través de tu Espíritu para escuchar nuestro clamor delante del Padre y pueda tu gloria magnífica interceder en todos estos conflictos a nivel mundial, en especial en Ucrania, Señor, en Israel, en Palestina, aquellos políticos, aquellas personas que tienen que tomar decisiones, que están de una u otra manera sumidos, Señor, en el egoísmo y no se preocupan realmente por la paz y poder llegar a acuerdos que sean de bendición y también de unidad. En el nombre de Jesús pedimos tu intervención divina para que de una u otra manera se derriben estos obstáculos espirituales, humanos, personales que impiden, Señor, que tu paz, que la paz mundial sea, Señor, sobre esta nación. Y pedimos por cada uno de los habitantes que se encuentran allí también necesitados, física, emocional, espiritualmente, que seas tú cubriéndoles, asistiéndoles, enviando también ese refugio, Señor, de fortaleza, no solo espiritual, sino también económica y física. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de ellos, que sean rodeados, Señor, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Te pedimos también por nuestra nación. Sabemos, Señor, que tú eres, Señor, nuestro estandarte y tú eres el único que puede también sostenernos frente a toda circunstancia. Ilumina, Señor, a nuestras autoridades en todos estos conflictos, Señor, de violencia, de economía, Señor, decisiones importantes para nuestra nación.
seas tú, Señor, en todo lo que estamos enfrentando, como también en nuestra circunstancia económica, personal, Señor, las cuales sabemos que tú eres el que abre puertas, y cuando tú abres nadie encierra. Que sea esa provisión divina sobre cada hogar, sobre cada familia, frente a toda circunstancia de economía. Tú eres el Dios de los milagros. Tu provisión sea sobremanera, Señor, prosperada, y nos dé la sabiduría también para administrar nuestros bienes y librarnos de tomar todo aquello que pueda afectar, Señor, nuestra economía. Gracias, porque de ti depende todo, de todo es tuyo, Señor, y reconocemos que de ti, Señor, está nuestro sustento y nuestra provisión, porque tú eres nuestra provisión. Así también nos unimos, Señor, como iglesia, e intercedemos por aquellos que en este momento están siendo afectados físicamente, tanto por situaciones virales, Señor, como también enfermedades que han afectado sus cuerpos, y que algunos en esta semana también serán intervenidos. Te pedimos, Señor, que tú, que eres el médico de médicos, que obraste allí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de tu sangre, esa sangre preciosa que tiene un valor incalculable y así también poderoso sobre estas circunstancias, sea, Señor, sobre cada uno de ellos, ministrando, Señor, y así también asistiéndoles a través de la palabra. Esa palabra que tú les has dado a tiempo y fuera de tiempo, sea el sustento, la fortaleza, también la dirección, Señor, y puedan enfrentar todas estas cosas bajo esa cubierta de bondad y sobre todo poder, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento que tú nos permites de unirnos como iglesia y así también ver tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones. Quisiera saludar a quienes nos acompañan en las redes en esta mañana, e invitarlos al libro de Lamentaciones, un libro poco explorado, de verdad una obra de arte de la literatura hebrea. Corresponde a un libro exquisito. Nosotros no lo podemos apreciar en su dimensión en la traducción, porque es poesía hebrea. La poesía hebrea, ¿no es cierto?, en regla general, sigue distintas formas a la nuestra, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, en general la poesía bíblica está siempre en concordancia con la persona. Y esa es una característica del reino, la persona. A diferencia, por ejemplo, de la poesía occidental, se fijan ustedes que una cosa es la obra y otra cosa es la persona. Nosotros somos muy buenos para ser todos Jack el Destripador, separamos las cosas. En cambio, en la visión oriental, el hombre y la mujer es un todo, no se puede subdividir, no puede separarse. Mi mano es mano mía, no tiene vida en sí mismo, es parte de mí. Entonces, para la poesía hebrea, cuando habla de la mano, está hablando de toda la persona. Esa es la diferencia, profunda, distinta. Y la poesía hebrea es extremadamente reflexiva, es muy profunda, pero va de la mano también de la persona. Es la persona. Y al revés, la persona es la poesía. Nosotros, por ejemplo, tenemos cosas curiosas. El hombre, ¿no es cierto?, sin Dios, y la cultura sin Dios produce cosas que son monstruosas, aunque a veces, ¿no es cierto?, las tendencias nos hacen creer cosas distintas. Pero cuando separamos la obra de la persona, cometemos errores garrafales. Y eso nos ha llevado a veces a creer mentiras, pues engaños. Nosotros tenemos en nuestro país premios Nobel de reconocimiento mundial. Tenemos una persona político de su tiempo con un reconocimiento en todo el mundo, y sin embargo, si nosotros lo trajéramos al día de hoy, sería una persona cruel, inaceptable. Tú no podrías aceptar que una persona abandone a una hija solo, ¿no es cierto?, porque tuvo algunos problemas de salud. Eso sería inaceptable. Y sin embargo, por ahí hay gente que sigue pensando que, bueno, la poesía que escribió es una obra de arte. Eso es inconcebible en la mente hebrea y menos en el reino. Por eso que la diferencia está ahí, que es profunda, ¿no? Y por eso es que Jeremías, y sobre todo este libro, tiene esa profundidad que no está
en la poesía occidental. ¿Ya? Yo primero quiero explicar eso para entenderlo. Lo segundo que quiero explicar en esta mañana es que Lamentaciones obedece a un momento extremadamente complejo y que, ¿no es cierto?, se escribe en las postrimerías cercanas a la destrucción de Judá. Judá ha sido sitiada por los babilonios 585, 587 antes de Cristo, o sea, 2500 años atrás este libro fue escrito, y lo que relata es lo que ocurre es el caos. La historia de Israel es una historia que está siempre de la mano de la destrucción. Es un pueblo que no aprende, nunca ha aprendido, y que vive siempre en esa tensión de un día sí, un día te amo Dios y otro día me alejo, ¿ya? Y que probablemente representa esa tensión en la que muchas personas, incluyendo dentro de la iglesia, tienen una relación con Dios, a veces de amor, a veces de distancia, a veces de un deseo hermoso y profundo y honesto de servirle, y en otra, déjame tiempo ahora porque es el tiempo para yo vivir, para mi yo. De tal forma que esa transición entre voy a vivir para ti y luego retomo mi vida en donde la dejé en pausa para retomarla para mí, es un poco el contexto de la historia de Israel y del por qué llega de nuevo a este punto. No aprendió la lección y finalmente, ¿no es cierto?, Babilonia, Nabucodonosor, ordena a su ejército sitiar. Jerusalén se queda sin agua, sin comida, hay escenas terribles y se produce incluso hasta el canibalismo. Esto es una cuestión tétrica, ¿ya? Lo que ven o lo que vemos nosotros en las guerras modernas es nada, eso es nada, a lo que vio este hombre, ¿ya? No es lo mismo ver un cuerpo quemado que un cuerpo comido por otro ser humano, son cosas distintas, ¿no? De tal forma que esas escenas brutales nos cuesta a nosotros entenderlas hoy, porque están cerca, ¿no es cierto?, ya de la bestialidad. Pero eso fue lo que él vio. Todo destruido, todo quemado. Aquí no hay parte, ni siquiera se salvó el templo. Aún el templo de Salomón fue saqueado y destruido. Está todo abajo. Ese es el escenario, ¿no? Y entonces, en esta tensión, y yo vuelvo a este punto, en esta tensión, que un día yo te amo, que un día yo estoy cerca de ti, que un día, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Y después no me acuerdo de ti, ahora estoy preocupado de mí. En esa tensión humana de Israel, que también nos representa a nosotros, ese es el origen, esa es la razón de este escrito. Jeremías toma esa realidad, ve ese momento y el Espíritu Santo lo guía para escribirnos estas palabras maravillosas en esta mañana, que son demasiado profundas, que requieren una sensibilidad profunda de un hombre con una altura espectacular, de un poeta, pero también de un realismo asombroso. Asombra el realismo de este hombre. Otra cosa que no notamos en nuestras Biblias es, ¿no es cierto?, la pulcritud de su escrito. No notamos eso. Este es un hombre docto. Esto es poesía hebrea, como dije, y los capítulos que aparecen allí obedecen, ¿no?, a poesías distintas, pero al mismo tiempo unidas en un gran tema. No lo notamos tampoco, tenemos ahí una exactitud preciosa, es un acróstico. Cada versículo de los capítulos cortos comienza con la primera letra del abecedario hebreo. Son 22, y hay un capítulo más largo que van a encontrar ustedes, que es el doble de eso, ¿no? Y que se entiende de forma distinta porque allí, a diferencia del resto, cada 3 versículos comienza con una letra del acróstico y luego sigue los otros 3 con la segunda letra y sucesivamente. De tal forma que, insisto, esta es una obra de arte de los hebreos. Lamentaciones está registrado dentro de uno de los principales libros de Israel. Hasta el día de hoy, en la escuela rabínica, este es un libro de literatura obligada. Es imposible comprender el desarrollo de la iglesia sin entender este libro. Y vamos a ver por qué.
nos vamos a dar cuenta por qué necesitamos Lamentaciones. ¿Por qué todos nosotros debiéramos de leerlo? Lamentaciones, capítulo número 3, verso número 39 en adelante. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Qué momento duro de tragedia, de dificultad nuestra, de adversidad nuestra. ¿No nos da la sensación que las oraciones tienen la dificultad de ser oídas? Porque lo que nos abruma suele ser mucho más que lo que estamos logrando entender del Señor. Eso está diciendo. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron, dice, contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. La pena, las lágrimas, cuando llegamos al punto máximo del quiebre humano, ¿no? Y por eso dice ríos de agua, es de verdad. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Él está hablando de ese episodio no desde el punto de vista machista. Hay gente que es enemiga de Dios y dice que la Biblia es machista. No conocen a Dios. Este hombre está tremendamente quebrantado. Dice, yo lloro por lo que veo. Y la verdad es que hay quebranto también que afecta a la vida del hombre, y que el quebranto es parte de la vida del hombre también. Es inevitable el quebranto humano y es inevitable pasar por ahí, más allá de nuestra formación cultural y más allá de nuestra lógica, vamos a pasar por ahí, ¿ya? La imagen fraudulenta del fuerte o de la fuerte es solo un engaño de los sentidos. No es tan así, ¿no? Según lo que nos dice a nosotros este hermoso varón de Dios. Dice, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de la ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave sin haber por qué. Ataron mi vida en cisternas, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor. Y esto es interesante, dice. No se puso a lidiar con Dios, ¿no? No se puso a lidiar con Dios. Dice, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Es allí la palabra del Señor. Durante esta semana hemos tenido una historia que creo yo no ha dejado indiferente al país. Una joven madre camina por la carretera de nuestro país, ¿verdad?, en busca de apoyo para su pequeño hijo, y algo como sociedad que todavía nos tiene enfermos, sin duda, y que no nos deja avanzar, no nos deja humanizarnos. Nuestro país tiene dinero para todo, parece. Tenemos dinero para armas, tenemos dinero, ¿no es cierto?, para pagar sueldos, tenemos dinero para mantener edificios públicos, tenemos dinero para un montón de cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Tenemos dinero para financiar autoridades de turno, ninguno de ellos gana
sueldos miserables. En Chile no existe eso para los que dirigen. No existe ese parámetro, no lo van a encontrar en ninguna parte, no hay ningún cargo de dirección pública, de alta dirección pública o político que tenga que lidiar con no existe para ello el lenguaje de sueldo base o mínimo. Eso no existe en Chile. Y hay en Chile gente que habla de eso como que si eso fuera bueno y dice, bueno, tenemos que retener el talento. Entonces, es curioso en nuestro país, hablamos de servicio público, ¿no? De que amar el servicio público. ¿Quién no va a amar el servicio público si te ganas al final del mes 8 o 10 millones? No hay ninguna persona que no ame el servicio público por 8 o 10 millones. Te aseguro que el 90% de Chile va a amar el servicio público. No es la realidad de otros países más desarrollados, que tienen un per cápita más grande que el nuestro, y sin embargo casi la mitad del sueldo de los nuestros. Pero no hay para que un niño sobreviva. Y yo me imagino que eso representa la realidad de mucha gente. He pastoreado en muchas partes de mi país y lidio con esto como pastor porque esto pasa con mi pueblo y mi gente. Y nos toca a veces orar por un acto de misericordia de Dios frente a un drama que no lo originó Dios. Y aquí está el punto de fondo. Que nos toca enfrentar dramas humanos, nos toca enfrentar desgracias, nos toca enfrentar caos, nos toca enfrentar cosas muy complejas, nos toca enfrentar a veces crisis personales, familiares, nos toca enfrentar a veces el drama humano que nos puede llevar a derrumbarnos o nos puede incluso llevar a cambiar el norte. Y muchas veces yo he visto incluso a abandonar al Señor. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y uno se pregunta cómo es posible que eso ocurra cuando hay personas que han recibido a Cristo en sus corazones. Y Jeremías explica por qué ocurre. Y ocurre porque probablemente una de las primeras reacciones que son humanas, y uno podría decir es comprensible, pero lo comprensible no quiere decir que sea correcto. Comprensible es una cosa, es entendible, es atendible, pero lo atendible no necesariamente es lo correcto, es lo que hay que hacer. Es entendible tener rabia cuando alguien me afecta, es entendible, es asumible aquello, es comprensible. Pero no está correcto que porque yo tengo rabia voy y le pego el doble mazazo y le doy 2 veces más duro de lo que él me dio. Eso no es aceptable, no es reino. De tal manera que estas cosas son cosas distintas. Y por lo tanto lo que hace Jeremías es explicarnos que este fenómeno humano, esta realidad humana tan común, es lo que ocurre cuando enfrentamos estas tragedias, estos momentos duros, estos desencuentros, estos quiebres, no importando en el área en el que sea. Esto no obedece solamente, porque a veces pensamos que esto tiene relación solo cuando el quiebre es emocional, profundo y sentimental, y eso es solo un área. Yo he visto que ese quiebre se produce cuando una persona lo pierde todo en una quiebra económica. Me tocó ver un caso de una mujer que durante 15, 20 años de su vida había levantado colegio, había levantado un preuniversitario, había levantado varias empresas y se tuvo que ir de la ciudad habiéndolo perdido todo. Y eso, verlo, es muy doloroso, muy triste, porque detrás de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha negación. Nadie tiene las cosas sin haber trabajado. Yo me refiero a lo honesto. De tal forma que es doloroso ver esa transición humana, porque los quiebres no solo, yo quiero subrayar esto en esta mañana, no solo tienen que ver con una realidad sentimental, porque estamos en una sociedad extremadamente influenciada, ¿no es cierto?, por ese occidentalismo hollywoodense, que solo las emociones son las más fuertes y dramáticas. Y eso es falso, eso es mentira. Nosotros los seres humanos somos integrales y todas las cosas nos afectan, y muchas veces aquellas menores son a veces más dañinas que las propias mayores. Y gran parte de nuestras enfermedades psicosomáticas y gran parte de nuestra salud mental no proviene de grandes problemas. Lo que yo veo en el ministerio, llevo más de 35 años de circo, es que no provienen de los grandes temas. Provienen de estas
cosas a las que estamos haciendo referencia, a las que la palabra nos lleva en esta mañana, pero que están mal manejadas, porque no entendemos cómo funciona esto, o porque no estamos equipados para enfrentarlo. Y por lo tanto, cuando nos corresponde asumir estas cosas que nos puedan ocurrir de improviso, que no avisan, o simplemente se trata de aquellas que van increciendo hasta un punto de quiebre en nuestras vidas y se hacen insostenibles porque ya llevo 5, 7, 10 y no sé cuánto más yo pueda aguantar, etcétera. Y hay un largo etcétera. Y tú puedes agregar ahí el tema financiero, puedes agregar el sentimental, el social, el laboral, hasta qué punto esto se rompe y hasta qué punto yo puedo aguantar. Y entonces, este hombre de Dios dice que la primera reacción que tenemos frente a eso es una búsqueda racional, es una comprensión racional. Intentamos racionalizar la cuestión. Y miren ustedes lo que dice. Y lo hace a través de una pregunta retórica que es demasiado profunda. ¿En qué se lamenta el hombre? ¿A razón de qué se lamenta? ¿No? Y porque esa es la tendencia. Bueno, ¿y dónde está acá Dios? ¿Y dónde está acá fulano? ¿Y qué pasó acá? ¿Y por qué a mí? No es justo. Y son las expresiones que uno comúnmente escucha frente a situaciones que afectan de verdad y que son reales. Y que por lo demás todos nosotros la vivimos. Acá no hay nadie que esté 100% sano y no hay nadie que tenga 100% todo resuelto en la vida. Eso no existe. Solo que nosotros buscamos una espora que está por allí en alguna parte de la galaxia y que nos haga sentido a que sí es posible llegar a aquello. Pero esa es una comprensión absolutamente fuera de la realidad de la palabra. Y por eso Lamentaciones comienza en este trozo aterrizándonos. ¿De qué se lamenta el hombre? ¿De qué? ¿De qué se lamenta? ¿Por qué la primera expresión? ¿Por qué nuestra primera forma de reaccionar a este fenómeno, ¿no? A esta situación límite? ¿Por qué nuestra primera forma de reaccionar siempre es ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? Pero si yo lo traté de hacer de la mejor manera, yo siempre fui así, yo siempre fui asá, y comienzan a aflorar, ¿no es cierto?, la argumentación, comienza a aflorar y sacamos el recuerdo de la mejor cosa que pudimos hacer. Esto es lo que yo de la mejor forma intenté hacer. Y le colocamos a eso muchas veces adjetivos. Fue de la mejor manera, fue de la mejor forma. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que esa era mi intención. Como que si el primer conflicto fuera un conflicto de intenciones, de consideraciones. Tenemos el cuadro, tenemos la adversidad, tenemos, ¿no es cierto?, el quiebre, tenemos el momento duro, tenemos el momento de aflicción, cualquiera este sea, y la primera cuestión que hacemos siempre es eso. Siempre es un cuestionamiento que gira en torno al yo, a mí, no gira en torno a otra cosa. Y eso es el primer gran error que cometimos. Ese es el punto de partida de todos los errores que vienen después. De eso se trata justamente este libro, de olvidarnos que muchas de las cosas que cosechamos, que vivimos, de las realidades que asumimos, son parte de las cosas que hemos hecho, son parte de las decisiones que hemos tomado. Decisiones bien o mal informadas, decisiones buenas o mal intencionadas. No se trata de eso, no se trata de intención. Se trata de que es la historia que construimos, se trata de que son las cosas que hemos hablado, hemos pensado, hemos hecho. Y de pronto cuando tengo la cosa ahí que arde, que explotó, que la tengo ahí delante de mí, yo tengo un problema que es muy profundo. Me tocó enfrentar años atrás, y perdónenme esta autorreferencia,
estando en una camilla de urgencia y con un veredicto mortal, después que el jefe de medicina interna me dice lo más probable es que usted se muera esta noche, comencé a hablar con Dios. Y entonces yo le dije, Señor, yo estoy en esta condición no porque tú quieres. Yo no estoy acá porque es tu plan que yo esté aquí. Es más, tú quisiste evitar que yo esté acá. Yo estoy acá porque nunca le puse atención a que tu palabra también me educaba y me enseñaba qué cosas eran las que yo tenía que hacer y qué cosas eran las que yo no tenía que hacer. Pero yo simplemente las obvié. Y entonces el Espíritu comenzó a traerme, yo había estudiado esto, pero yo no lo había puesto en práctica. Yo tenía la teoría. Yo sabía que la Biblia hablaba de toda una cultura de la alimentación, de toda una cultura corporal, de toda una cultura de la Biblia, de cómo debemos cuidarnos. Pero yo no lo miré, yo simplemente no lo valoré. Pasé por encima de eso. Mis dietas eran totalmente desequilibradas. Yo tenía una dieta que era monstruosa. No había comprendido la dimensión corporal de mi obediencia, pero también de mi sacerdocio sobre el cuerpo. No lo había entendido. Había sido demasiado superficial en mi comprensión de cómo tenía que administrar esta caparazón, que no era mía, que era prestada, y que Dios me la pasó impecable, y que me la pasó impecable para que yo cuidara de ella, y me dijo cómo cuidarlo, y me lo reveló en la palabra, pero yo hice caso omiso de eso. Me importó 5. No lo escuché, no lo consideré. Terminé grave. Y la mayoría de las cosas que me pasaron tenían que ver con una mala administración corporal. Le pedí perdón, no lidié con él, no le pregunté ¿y dónde estabas tú? Tampoco le dije, pero si yo te sirvo a ti. Y esas cosas a veces que hacemos. Y le dije, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi pequeño hijo. Lucas tenía 8, 9 años por ahí, no más, era un preadolescente. Entonces yo le dije, mira, ten misericordia, déjame verlo hasta que él sea mayor, pero ten piedad de mí, le dije. Y así me fui y me dormí sin darme cuenta, y aquí estamos. De tal forma que, sin duda, la primera cuestión es fundamental. El abordaje es fundamental. La manera de comprender las cosas es fundamental en la forma como también somos restaurados. Pero es importante esto, es importante delante del Señor. Este es lo que nos muestra a nosotros este precioso y hermoso libro. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese de su pecado. Más bien muchas de las cosas a las que llegamos son las cosas que nosotros decidimos. Son las cosas que nosotros producimos. Son las elecciones que tomamos. Que un día estoy cerca de ti, Señor. Que el otro día me interesan más mis cosas. Y después cuando estamos con la mochila llena de nuevo, hasta aquí, hasta la tusa, entonces bueno, ahora te necesito porque estoy en una situación urgente. Y nos volvemos a acordar de Él. Y nos balanceamos en ese balancín tóxico, equivocado. Muchas veces habiéndolo conocido correctamente, muchas veces habiéndolo recibido con gozo, esa palabra que llegó a nosotros y nos reveló al Señor. Y en el camino comenzamos a escuchar lo que no había que escuchar, a dejarnos influenciar porque no debíamos de habernos dejado influenciar. Y de pronto llegamos a situaciones espirituales lamentables, no solo distantes de Él, sino colapsadas. Porque las decisiones y las acciones que hacemos son las que nos llevan a eso. Y por lo tanto, este es el primer punto de inflexión en la tragedia humana. Este es el primer punto de quiebre del que nos habla este hermoso hombre de Dios en nuestras propias tragedias personales. Mientras no superemos el yo, mientras no confrontemos el yo, no vamos a poder salir de nuestras cosas. Y por eso que hay gente que vive buscando respuestas. Buscan en todos lados. Y las respuestas no están afuera de uno, las respuestas están en uno. La respuesta no es el otro, la respuesta no es el mal negocio de otro. Las respuestas son mías, están en mí.
pastores que me estafaron, me robaron. Pero si no invocas al Señor, si no le pides a Él, si no eres humilde con tus dineros, si eres desleal con tus dineros, ¿qué esperas? Te van a estafar, vas a perder. Si no eres disciplinado, disciplinada, si no tienes disciplina de Dios, cosas básicas, si no tienes disciplina de Dios, si crees que las pocas cosas no valen y comienzas a votar, comienzas a eliminar como que si nada costara y te olvidas de la norma de Dios, no se puede perder un solo maná. No se puede guardar, no se puede perder nada, disciplina. Entonces no te quejes cuando viene la baja, no te quejes cuando viene la prueba. Porque no es que Dios se goce de la prueba, al revés. Este pasaje dice que al final lo que hace Dios tiene tanta misericordia es que se conduele de mí, tiene tristeza por mí, porque yo llego a ese escenario no porque Él lo quiso, yo llego a ese escenario producto de que mi yo está a cargo y me he alejado de Él, dado su palabra y no tengo temor a ella, o no estoy equipado, o la ignoro, quién sabe qué. Pero yo no llego al punto de quiebre porque Dios lo quiere. Yo llego al punto de quiebre porque es mi construcción. Y por eso que a veces nos toca aprender en la adversidad, en la enfermedad, en lo complejo, en el quiebre, en el dolor, en la pérdida, en la cesantía. Por eso nos toca a veces aprender de mala manera. Y mientras la búsqueda siga siendo en otros, mucho más va a tardar tu restauración, mucho más va a tardar tu redención. Mientras más sigas buscando afuera, peor va a ser. Fíjese que en ese proceso me dijeron, oiga, ¿sabe qué? Parece que alguien metió mano en usted y no dejó bien la cosa. A mí me importó, honestamente, y perdónenme la expresión, un verdadero pepino. En ese minuto eso no me interesaba. Porque yo tenía claro, comprendía que si yo tenía una actitud correcta delante del Señor, es Él el que te redime, no te vuelve a hacer las cosas bien el que te la hizo mal. La redención no está en manos del que te dañó, la redención está en manos de Él. La redención no está en manos del que te debe plata. La restitución está en manos de Él, que es distinto. La forma en cómo Dios trabaja no es la manera en cómo yo pienso que se hacen las cosas. Su lógica es distinta, su corazón es distinto. Y por eso este libro es simplemente una obra de arte maravillosa. Este hombre nos abre su corazón y nos dice, mira, yo no solo vi la tragedia, yo también estuve a punto de morir. Casi me ahogan en una cisterna, me amarraron, nos describe, uno podría casi imaginárselo a él, con una piedra arriba, metido, ¿no es cierto?, en un hoyo lleno de agua. Lo dejaron ahí para que se muriera. Tanto así que estando casi ahogado, él dice ahí, yo estaba casi muerto, me había dado por muerto y de pronto tú tuviste misericordia y me sacaste de allí. Qué tremendo. Pero él no lidió, no hizo preguntas tontas, no lo interpretó porque era el problema de los demás. Y nos deja una declaración que es espectacular, probablemente uno de los himnos más hermosos de toda la Biblia. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor, y volvamos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos, dice, y volvamos al Señor, y volvamos al Señor. Y cada vez que me toca ministrar a las personas que están económicamente o financieramente quebradas, y me ha tocado mucho en mi vida pastoral, cuando empecé mi trabajo pastoral hace muchos años atrás, yo venía de tener un negocio en Santiago y movía varias cosas, y entonces yo le dije al Señor, Señor, ok, yo te sirvo, pero yo no estoy acostumbrado a un estándar de vida menor, entonces yo te quiero pedir que tú te hagas cargo de mí de eso, yo te voy a servir. Nunca imaginé haber llegado acá, yo trabajaba con mi esposa entre Estación Central y Las Condes, y terminé acá, y aquí estamos. Y entonces, en ese proceso, el Espíritu Santo nos llevó a una comprensión profunda de lo que era su bendición. Y trabajamos muy profundo esta parte, sobre todo cuando alguien llega a nuestro trabajo pastoral en una situación complicada económica. Y lo primero que hacemos
no le decimos, no le damos un curso de economía. Lo primero que hacemos, le decimos, mira, este es el fruto de administrar sin Dios. Este es el resultado de entender que las finanzas eran tuyas, cuando nunca fueron tuyas. Siempre fueron de Él. Lo que pasa es que tú nunca lo tomaste en serio, que es distinto. Y de ahí partimos. Y les enseñamos la palabra, a varios de ustedes seguramente no han escuchado esto, y les decimos, lo primero tienes que ordenar, lo primero que tienes que ordenar, le decimos, no es la cuenta con el banco. Lo primero que tienes que ordenar es tu cuenta con Dios. O sea, de ahí parte todo. Si no haces eso, esto es eterno. Vas a pasar 30, 40 años en la tierra y te va a faltar toda la vida. Porque la promesa de Dios es al revés. Es al revés. Probadme en esto ahora, dice. Es al revés. Si no, abriré puerta del cielo. O sea, primero te ordenas. Eso es un mito cuando dice, pastores, que ahora tengo menos recursos. Es una mentira del diablo, porque ahora tienes la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? La multiplicación. Pero la multiplicación funciona después de la obediencia. Ese es el reino. No lo puedo cambiar. Yo igual me gustaría que fuera distinto, se los prometo. Pero hace rato renuncié a mi yo. El reino es eso. De tal forma que, ¿de qué nos lamentamos? Tal como dijo este hombre, lamentense de sus malas decisiones. Cuando de pronto tenemos quiebres emocionales tan brutos, tan difíciles, tan abruptos, tan dramáticos, y uno dice, pero ¿qué pasó acá? Y uno empieza a escarbar, ¿no? Uno empieza a escarbar. Y de pronto unas relaciones y unas parejas que se arman, me ha tocado ver esto, ¿no? Se arman casi, con prensa para hacer muebles, cualquier invento que se intente acercar dos mundos que nunca fueron cercanos. Pero alguien dijo, no, si esto es, y hasta la magia estuvo metida por ahí. Y unas cosas raras, me ha tocado ver, recuerdo una relación tortuosa, no había paz, y empezamos a trabajar, y efectivamente ella había llevado algunas fotos, algunas cosas íntimas de este varón que ella conocía, y lo que más quería ella es que ese era el hombre con el cual ella quería pasar todo el resto de su vida. Era una obsesión. No era amor, eso no es amor. El hombre la maltrataba, la golpeaba, era una cosa escandalosa, violencia económica, era una cuestión horrible. Pero ella dice, no, pastor, es que yo lo amo. Y empezamos a trabajar. Y entonces el Espíritu muestra esto, y yo le digo a ella, mira, aquí hay algo que no es bueno, esto partió mal. Y me confiesa y me dice que efectivamente, bueno, que como no le prestaba atención, ella pidió ayuda. Entonces, cuando nos enfrentamos a tragedias humanas, y este es el tema de fondo, muchas de esas tragedias humanas nacen porque nosotros hemos tomado decisiones equivocadas, malas. Y por eso cuando llega el momento del dolor, y nos preguntamos, bueno, ¿y de qué nos lamentamos? Dios nos pregunta, y bueno, Joctán, ¿de qué te lamentas? Si eso es el resultado de lo que tú hiciste. Esa fue la dieta que tú seguiste. Yo no te dije que te tomaras una bebida al día. Yo no te dije eso. O sea, tú estás con un problema de tu salud porque tú hiciste algo que para lo que yo no hice tu cuerpo. O sea, Dios no hizo mi cuerpo para que yo me lo llene de azúcar. Dios no me hizo el cuerpo para que yo me lo llene de sal. No me van a soportar los riñones. Dios no me hizo, ¿no es cierto?, mi hígado, ¿no es cierto?, el resto de mis órganos para que yo lo cargue indiscriminadamente. Dios no lo hizo para eso. Dios escribió, tomó al hombre de Dios y dijo, de todo lo que hay en la creación, de todo, no de una sola cosa, de todo yo les doy para que ustedes coman. Y lo describe, frutos de los árboles, en fin, todos los frutos, todas las semillas. Me gusta mucho el pasaje de Pedro, ¿no? En ese episodio con Cornelio. A mí me fascina ese pasaje, hermano. Yo creo que ahí nace la parrilla chilena. Pedro mata. Oh, es fantástico ese pasaje. Pedro mata y come. Por eso yo soy convencido que hay que respetar en la vida a los vegetales. Me baso en ese pasaje. Pedro mata y come, ¿no? ¿Y qué venía ahí?
dice de todo. Y eso es la sabiduría de Dios. Si cuando tú no comprendes que es de todo, no de uno, no de dos, cuando tú le das con uno, te vas a morir, te vas a enfermar. Es de todo. Cuando le das a uno, porque ese es bueno, como toda cosa, toda exageración, sabemos eso, termina siendo nocivo, nociva. Esto es lo mismo, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Raya para la suma con esta hermosa palabra. Miren ustedes cómo termina los últimos versículos. El último versículo quiero releerlo en esta mañana porque me parece tremendo el corazón de Dios. Verso número 57 y 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Es decir, en mi tragedia, en mi momento difícil, no perdí tiempo buscando culpables, no perdí tiempo llenándome de rabia con lo que otro hizo o no hizo. Y que es la mentalidad nuestra, occidental, lógica. ¿Por qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y esa mentalidad no solamente delante del Señor es un profundo error, sino que muy por el contrario nos va a meter más en la crisis, no te va a sacar de la crisis. Lo que sí te saca de la crisis es cuando tú tomas el camino de la palabra del Señor. Y miren el camino de la palabra del Señor. Aunque a él también le tocó que otros casi lo mataran, y él no tenía, podríamos decir, ni arte ni parte en eso, y le tocó y casi lo matan y lo dejan ahí ahogándose. Todo, los babilonios, a todo lo que no se llevaron, lo mataron, lo exterminaban. Esa era la manera. El resto se lo llevaban. Entonces, ¿qué hicieron con él? Lo dejaron ahí metido en una cuestión con agua, con piedra, que se ahogue. Pero mire lo que dice este hombre de Dios. No rabió ahí, no dijo, ¿por qué estoy aquí? No dijo, es injusto, no lo centró en él mismo, sino dice, yo te invoqué, Señor. El corazón de él es fabuloso. Yo te invoqué, y tú desde ahí me tomaste, me sacaste. Y termina, y el remate es todavía 10 veces más precioso. Tú me sacaste y me redimiste. Tú cambiaste mi historia. Tú me devolviste a donde desde el día 1 tú me querías tener. Desde el día 1 tú no querías que nada de esto me pasara. Desde el día 1 tú nunca quisiste que esta historia me afectara. Seguramente me hablaste, seguramente me enseñaste, seguramente a alguien me llevaste al lado que te dijo, no es bueno, mira aquí, mira allá, pero simplemente yo no lo escuché. No tuve oídos para eso o esa, porque yo estaba en... Mi único norte era yo mismo. Y lo que tuve como resultado fue el fruto de mi propio trabajo, de mis propias decisiones. Pero yo te doy gracias porque yo te invoqué y tú no consideraste eso. Tú me perdonaste, y no solo me perdonaste, tú me redimiste. Esa es la mirada de Dios. No pierdas tiempo buscando razones. No pierdas tiempo. Y hay una razón muy sencilla de no perder tiempo, ¿ya? Muy simple. Yo he visto gente que ha perdido 10, 20, 30 años, vida económica, vida matrimonial buena, hogar bueno. Pierden tiempo como que si la vida después se los devolviera, y pierden sus tiempos miserablemente. A veces veo historias, ¿no es cierto? Y no sé, por dificultades económicas profundas, no aprenden nada, siguen haciendo lo mismo. Cesantías largas, siguen haciendo la misma lecera. No comprenden, no entienden que hay un modelo que es del Señor y que Dios no quiere que vivan eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te fijas? Te va a tocar un paréntesis, vas a tener que estar por ahí, lejos de todo para comprenderlo en algún momento. Pero no es lo que Dios quiere. No es la manera en cómo Dios quiere que sean nuestras vidas. Jamás ha sido eso. No es que Dios quiso que yo... No. Mira, hermano, Dios no quiso que yo fuera al hospital. Compréndelo. Yo lo tengo claro. Nunca fue el plan de Dios que yo fuera ahí. Pero sí me habló antes. Me enseñó. Me dijo, Joctán, tiene que ser tu dieta equilibrada, buena. Joctán, cuida el cuerpo. No es tuyo, es mío. Te lo presto. Me interesó 5.
les quiero contar algo, no va a salir de aquí. Un saco de papas, cuando yo recién llegué a esta ciudad hermosa, yo descubrí el sabor de la papa frita en la noche con una buena película. Si ese saco me duraba un mes, era mucho. El pelo en la sopa, el pelo en la sopa. Era obvio que yo iba a colapsar. O sea, era esperable que yo colapsara. De tal forma que cuando yo estaba en mi lecho semi muerto, yo no podía decirle al Señor, eres injusto, mira lo que me pasa a mí, ¿por qué a mí? Porque habría agravado mi falta, era mi error. ¿De qué se lamenta Joctán? Laméntese de su pecado. Cuando llegas a ese punto delante del Señor y te humillas y tú le dices, Señor, yo te invoco, a pesar de mi falta, de mi error, ten piedad, apiádate de mí, levántame de aquí para que yo no vuelva a hacer lo mismo y te obedezca. Ese corazón te va a sacar de cualquier crisis. Esa mirada te va a permitir conocer al Dios de la redención. Te levanta, te perdona, te bendice, te prospera, te guía, te muestra cosas maravillosas. Pero si tratas de meter al Dios que tú creaste, en tu crisis que tú creaste, para que te interprete tu crisis y esté a tu servicio, estás perdido. Hay que hacer altos en la vida. ¿De qué se lamenta Joctán? Yo quisiera invitarlos en esta mañana a que pongan sus nombres allí. ¿De qué se lamentan? Pongan sus nombres. ¿De qué te lamenta Joctán? Joctán, lamentate de tus errores. Lamentate de que te equivocas. Lamentate que haces cosas a veces sabiendo la palabra, la contrarias. No la haces, la obvias y tienes tu propia sabiduría. Lamentate de eso, porque eso trae consecuencias. Y quisiera terminar con una máxima que vuelve el Señor Jesús a decirnos y que los apóstoles la ratifican, una verdad espiritual eterna, eterna, simple pero profunda. Todo lo que Joctán siembra, eso va a cosechar. Yo no puedo esperar cosechar que mis nietos estén cerca a mí, si yo ahora en esta etapa no estoy cerca a ellos. Fíjense que yo quiero que mis nietos cuando sean grandes, ellos tengan una relación bonita conmigo. ¿Saben qué estoy haciendo? Sembrando eso ahora. Simple. No hay nada profundo que no podamos entender en eso. Y por lo tanto, ¿yo qué hago en la casa? Simple. Les dedico tiempo. Converso con ellos, juego con ellos, soy como ellos, pienso como ellos, imagino como ellos. Si yo hago eso, lo más probable es que en 10, 15 años más, Tata, ¿para dónde vais? Vamos. Es lo más probable, porque es lo que siembro. Por eso, ¿de qué te lamentas, Joctán? Si es lo que tú ya sembraste para atrás. Pero Dios nos tiene una buena noticia, que si yo lo invoco en eso que está mal hecho, y que yo veo que se me cae a pedazos, que hay un montón de problemáticas, y yo lo veo, lo siento y me afecta, que si en esa realidad me dejo de rascarme la herida, me dejo de hacerme adicto al dolor, termino con ese show, y lo que hago es, Señor, ten misericordia de mí, sácame de aquí, y permíteme una nueva siembra. Entonces el Señor nos va a redimir, entonces va a funcionar. Y esa es la gran noticia, que a pesar que es verdad, que es producto de nuestras decisiones, muchas de las cosas que hoy vivimos, también es verdad y tiene el mismo peso y tiene el mismo tamaño delante del Señor, que si nuestra siembra es nueva y nuestra semilla es nueva, la cosecha futura también va a ser nueva. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Querida iglesia, la ambivalencia, la inestabilidad, un día cerca del otro día lejos de él, solo te va a llevar a perder tiempo en tu vida, a distanciarte de las bendiciones de él, a acumular estrés, a que la carga la lleves tú más que él,
Van a llegar un montón de problemas, vas a enfrentar muchas enfermedades, vas a enfrentar la vida como se hace en todos lados sin Él. Aunque pastor, pero yo creo en Él, sí, pues. Pero es que no hay que creer, pues hay que obedecerle. No es solo creerle, hay que obedecerle, hay que hacerlo. Ese es el punto. Pero si lo tomas en serio, lo invocas, la Biblia dice que Él también nos va a redimir, te va a redimir. El Señor me redimió. Él pagó un precio para que no me pase eso. Nunca he querido esto el Señor. Él quiere otra vida para mí, pero tengo que oírlo y tengo que hacerlo. Cuando lo hacemos, descubrimos su grandeza, su corazón y su amor. No pierdas tiempo buscando fuera de ti. No pierdas tiempo buscando razones en el pasado. No gastes tiempo en eso. No hay tiempo que perder. Es rápida la vida. Se va de un plumazo. No hagas eso. Es importante que actúes ya. No pierdas más tiempo. Y quisiera terminar en esta mañana, invitarles a orar delante del Señor, para que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor esta mañana: Señor, no queremos esa pregunta, no queremos esa manera de hacer las cosas ya, sino queremos la tuya. Te invoco, ten piedad de mí, dame salida, muéstrame qué cosas son las que yo tengo que corregir delante de ti. Qué cosas son las que tú esperas de mi corazón. Me gusta mucho eso, escudriñemos nuestros caminos. No le eches la culpa a nadie más. No hagas más eso. No pierdas más tiempo buscando quién es o no es responsable. En el día del juicio no te preocupes, porque el Señor le dará a cada persona en la tierra su justo pago. Déjale esa pega al Señor. Termina de una buena vez juzgando a los demás. Deja que Él lo haga. Pero concéntrate en lo que Él quiere de ti. Un corazón dócil, un corazón honesto, sincero. Señor, socórreme, dirígeme, ayúdame, sácame de aquí. Ten piedad, permíteme hacer tu palabra. A ti nunca te agradó que yo estuviera en esta condición. No me trajiste a la tierra para que yo pasara por esto. Tú no me trajiste para esto. Esto es parte de mis decisiones de vida. Esto es parte de mi historia de vida, lejos de ti. Permíteme ahora ver tu restauración y tu redención. Ese es el corazón de Dios. Señor, te adoramos en esta mañana. Qué profundidad la de tu voz, qué maravilla poder entender tu voz admirable, poder comprender, Señor, a este hombre que tú lo levantaste para bendecirnos en esta mañana. Gracias por comprender esto. Gracias porque si no fuera el Espíritu obrando en nosotros, tampoco podríamos comprenderlo. Y por eso en esta mañana, Señor, tal como lo hizo Jeremías, hacemos nuestra esta palabra con ese corazón humilde, sencillo. Señor, tal vez si alguno de nosotros, por una formación equivocada o porque no teníamos otras herramientas, y siempre tendemos a responsabilizar a terceros de las cosas difíciles que vivimos, te rogamos en esta mañana que tú nos perdones. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes para librarnos de esa forma tóxica, humana, de ver la vida. Las cosas que muchas veces nos han ocurrido, los retornos que hemos tenido, los retornos emocionales, los retornos laborales, los retornos económicos, los retornos sentimentales, los retornos familiares, solo ha sido lo que nosotros sembramos, no más que eso. ¿De qué se lamenta Joctán? Dice tu palabra. Que Joctán se lamente de sus decisiones equívocas. Porque tú nunca has querido, nunca has deseado el mal para nosotros. Aleluya. Te adoramos en esta mañana. Te tenemos a ti en esta mañana. Te tenemos a ti, tu palabra, y solamente basta un corazón contrito y humillado en esta mañana delante de ti. Y yo te ruego que ese sea el corazón de todos nosotros. Contrito y humillado, alineado correctamente con la palabra. Tú tienes el poder de cambiar
el curso de una vida, tienes el poder para cambiar el curso de un cuerpo, tienes el poder para cambiar el curso de la finanza, tú tienes el poder para cambiar el curso de una relación familiar, sentimental, matrimonial. Señor, tú tienes el poder para redimir todas las cosas. Y no solo eso, ese es tu plan. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer, redimir todas las cosas. Consumado es, ya está hecho. Y ahora solamente tú esperas un corazón humilde, Señor, sencillo delante de ti y que pueda alinearse con tu palabra maravillosa. Y en esta mañana oramos para que ese corazón nazca siempre en nosotros. Y hacemos nuestras las palabras del siervo de Dios en esta mañana. Escudriñemos nuestros propios caminos y volvamos a ti, a tu corazón, al sentir de tu corazón, para que en el nombre poderoso de Jesús podamos siempre, Señor, experimentar tu redención. Tú eres nuestra redención, tú eres la redención de tu pueblo. Tú eres mi redención. Tú eres la redención de todo hombre y de toda mujer. No importa el área, no importa lo que haya ocurrido, eso no te interesa a ti. Tú eres la redención. Y si ponemos nuestra fe en ti y lo hacemos con un corazón correcto, tu palabra enseña que esa es la gloria que finalmente veremos. Veremos la gloria de tu redención. Eres bendito sobre nosotros esta mañana.